Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo punto de vista, en el cual hoy vamos a hacer la review y un unboxing del dispositivo domótico, el enchufe domótico de Xiaomi, versión Zigbee. ¿Por qué? Porque ya tenemos hecha el unboxing review de la versión Wi-Fi, que os dejaré por la descripción en el vídeo, y entonces vamos a ver qué diferencias hay con esta versión Zigbee. Y ya os digo que son un par de diferencias, pero que son bastante notables, sobre todo en el consumo y un par de opciones de más que tiene esta versión. ¿Vale? Entonces, vamos a abrirla y vamos a ver que es un dispositivo bastante pequeñito. En este sentido, es un poco diferente a la versión Wi-Fi. Como veis, esta es la versión Wi-Fi y el gatito maullando. La versión Wi-Fi es un poco más ancha, entonces la versión Zigbee en este caso es un poco más alargada, ¿vale? Por el resto es prácticamente igual en cuanto a ancho, en cuanto a la parte de atrás. También tengo aquí la versión de USBs, que como veis es bastante más grande que en los otros dos. Y bueno, ya lo comenté en el vídeo de la versión Wi-Fi, pero que sepáis que a mí este dispositivo con USBs me hacía un ruido bastante molesto y de hecho por eso ni siquiera lo estoy usando a día de hoy. Entonces no sé si es un defecto de fábrica o lo que sea, pero me gusta comentarlo, ¿vale? En este caso pues el resto del dispositivo es prácticamente igual. Y lo que os decía, vamos a instalarlo en el dispositivo, vamos a instalarlo en la app My Home y vamos a ver qué diferencias hay entre esta versión y esta, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos. Bueno, vamos a seguir con la review de nuestro dispositivo domótico, nuestro enchufe domótico, y yo como siempre voy a utilizar un adaptador. El adaptador que suelo utilizar es este, ¿vale? Porque es el que mejor me funciona, es un adaptador muy finito, por así decirlo, parece como al final si lo integramos no nos supone demasiado espacio, por así decirlo, ¿no? Entonces no es demasiado aparatoso. Yo es el que suelo utilizar, os voy a poner un enlace en la descripción para que podáis comprarlo. Y si habéis encontrado vosotros algún otro que sea menos aparatoso incluso que este, pues lo podéis poner en la descripción y así todo el mundo pueda adquirirlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es enchufarlo, ¿vale? Vemos que se enciende en azul. Entramos en la aplicación de Mi Home y le damos a añadir. Una vez le demos a añadir, lo que tenemos que hacer es buscar la sección de Switch y darle a Mi Smart Plug, ¿vale? Le damos aquí. La chinita no nos habla y pulsamos el botón que tenemos aquí abajo unos 5 segundos hasta que empiece, se ponga rojo y a parpadear, ¿vale? Vale. Entonces, ya lo tenemos ahí y se está vinculando. ¿Veis que está empezando a parpadear? Ok. Y ya lo tendríamos vinculado a nuestro dispositivo. Entonces le daremos a listo y lo pondríamos en una habitación, en este caso lo voy a poner en el salón, y el nombre del dispositivo, enchufe 2, si queremos cambiarlo, lo que sea, ¿vale? Damos a siguiente y ya lo tendríamos vinculado. ¿Qué nos quedaría? Pues probarlo, ¿no? Y ver las opciones que tiene. Se está vinculando, teniendo información. Y bueno, lo que os comentaba, voy a comentar diferencias con este dispositivo que tenemos aquí, que es la versión Wi-Fi, y las diferencias más notables que yo he encontrado es que, por ejemplo, la versión Wi-Fi pues no necesita un hub, no necesita un gateway, entonces eso es una opción muy positiva en ese sentido. Otra de las diferencias es que la versión Wi-Fi es un poco más barata. La versión Wi-Fi cuesta unos 7-8 euros más o menos, dependiendo de dónde lo encontréis en AliExpress, y esta versión cuesta unos 10, 11, 12. Ya os digo que merece más la pena la versión Zigbee que la versión Wi-Fi, en el sentido de, por invertir un poquito más, vamos a tener mejores características en este dispositivo que en este. Sí que es cierto que si no tenemos un gateway, pues obviamente vamos a utilizar la versión Wi-Fi, pero si tenemos un gateway es mucho mejor esta. ¿Por qué? Porque consume menos. Esta consume unos, voy a poner imágenes por encima, consume unos 0,3, 0,6 vatios, 0,3, 0,6 vatios, o sea, una media de unos 0,4 vatios, porque normalmente está en 0,3 cuando está encendido. Cuando está apagado ni siquiera me pone nada, o cuando está apagado ni siquiera me pone un consumo de vatios, por lo cual consume muy poco apagado
y entre unos 0,4 encendido, lo cual es ínfimo, porque si hacemos el cálculo de cuánto consume al año, esto nos supone un consumo de unos 1 euro y pico si lo tuviéramos todo el día encendido, las 24 horas del día durante los 365 días del año. Si lo tuviéramos encendido todos esos días y a todas horas, nos consumiría 1 euro y algo. Que sí, le tenemos que meter IVA y impuestos y demás, pero 1 euro al año es algo ínfimo. Este al final tiene un consumo de unos 3 euros o algo así, que al final es como casi 3 veces más, ¿vale? Por lo cual, en ese sentido, en cuanto al consumo, la versión Zigbee es mucho mejor. Le voy a dar a cancelar porque no sé qué está pasando. Voy a dar otra vez y ya lo tendríamos, ¿vale? Lo podemos configurar con la voz y tal, si sabemos chino, porque al final solo es disponible idioma chino. Vale, otra cosa que nos diferencia la versión Zigbee de la versión Wi-Fi es que la versión Zigbee nos da un consumo y la versión Wi-Fi no, lo cual eso es bastante útil. Con esta versión podemos ver qué consumo hemos tenido, tanto energía actual, al día, a la semana y al mes. Y eso es bastante útil. Podemos, obviamente, como vamos a hacer, vamos a desenchufar, ¿vale? Para probarlo. Y lo vamos a enchufar. Bueno, no debería haberlo desenchufado, sino que lo vamos a enganchar aquí. Como veis aquí tiene una especie de enchufe un tanto raro, pero esto es porque al final podemos enchufar tanto dispositivos chinos como europeos, como un poco prácticamente de todos, ¿no? Entonces, yo voy a enchufar un dispositivo europeo. Está fuerte el bicho. ¿Vale? Entonces, ahora mismo voy a quitar este de aquí. Ahora mismo vemos que está apagado, ¿vale? Pero si yo le doy a encender, se escucha el sonidito de que se ha encendido, ¿vale? Se ha puesto esto en verde y se nos ha encendido. Entonces lo podemos volver a apagar. Está cargando, se apaga y se enciende. Como veis, no está haciendo nada de ruido del dispositivo en sí, como sí que me hacía la versión USB, que ya os lo comenté antes. La versión USB sí que me hace ruido. Entonces, este dispositivo viene muy bien en ese sentido. Vale, una vez que lo tenemos aquí, opciones que tenemos, pues encendido y apagado, que ya lo hemos probado. Lo apagamos, se apaga y se enciende. Temporizador, por si queremos añadir un temporizador, establecer una hora, todos los días, una vez, de lunes a viernes, fines de semana, personalizado para cualquiera, y le decimos que se encienda a las 9 si se apague a las 7, o se encienda a la hora que queramos si se apague a la hora que queramos, ¿vale? Eso sería una de las opciones. Y luego tenemos la cuenta atrás, ¿vale? El temporizador. Porque si está encendido, por ejemplo, como ahora, le podemos decir que se apague en 30 minutos, en 60 minutos, en personalizado. O le podemos decir que si está apagado, si lo tenemos, o sea, si lo tuviéramos apagado, si lo tuviéramos apagado y le damos a cuenta atrás, en 10 segundos que se encienda, en 60 minutos que se encienda, en 30, en 10 o lo que sea, ¿vale? Así es como funcionaría la cuenta atrás. Lo que os comentaba, estas opciones de aquí abajo sí que la tiene la versión Wi-Fi, ¿vale? Vamos a darle a encendido, pero las opciones de consumo la versión Wi-Fi no lo tiene. Entonces, en ese sentido, pues aquí podríamos ver el historial, como os he comentado. Por ejemplo, ahora vemos aquí que el power 4,21 vatios, ¿vale? Lo podemos ver incluso a versión directa, versión un poco en directo lo que está consumiendo. Podemos verlo en cuánto semana, en cuánto mes y tal, ¿vale? Vamos a dar a cancelar y os voy a explicar las últimas opciones que tenemos. Aquí vamos atrás. Energía actual, ¿vale? Es lo que os comentaba. Podemos ver el consumo en mes, en día, en semana, lo que queramos, pero que nos ve y nos muestra aquí la energía actual que se está consumiendo. En este caso es 3,11 vatios. Vale. Voy a cancelar porque tampoco... Y luego, vale. Las últimas opciones que tiene este dispositivo las podemos ver aquí. O sea, tiene las opciones normales de ajustes generales, ¿no? De ponerlo en nombre de dispositivo, gestionar ubicación y más ajustes. Pero además de esto, tiene las opciones de ajustes de zócalo. Luego tenemos registro automático, lo que sea, pero las opciones específicas de este dispositivo son ajustes de zócalo.
que en este caso podemos reemplazar el icono para que se vea un icono diferente, por si a lo mejor lo tenemos en una lámpara, una televisión, lo que sea. Y podemos restaurar el estado original del interruptor después de un fallo eléctrico. Hay una opción, protección de carga, para que la fuente de alimentación se apague automáticamente después de que haya ahí habido para que cuando hay un problema se proteja automáticamente, por así decirlo, ¿no? Y se apague directamente si, por ejemplo, hay un pico de energía o lo que sea. Y que se apague el indicador de 9 de la noche a 9 de la mañana, para ahorrar ahí un poquillo de energía, ¿vale? En este caso, el indicador sería, no sé si lo vais a ver, pero el indicador sería este de aquí. Vamos a quitar. Aquí este indicador, como hemos visto antes, se pone en azulito, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones más tenemos? En cuanto al dispositivo, estas son las opciones que tiene. Yo os digo que merece muchísimo la pena este dispositivo en cuanto a la versión Wi-Fi, porque por 3 o 4 euros más tenemos varias más opciones. Todas estas de consumo no las tenemos en la versión Wi-Fi y todas las opciones, o sea, el consumo es menor y la funcionalidad, o sea, el cómo funciona es mejor también, porque al final, al ser la versión Zigbee, no utiliza Wi-Fi, entonces se comunica directamente con el gateway y no va a la Wi-Fi. Entonces, si no tenemos problemas de conexión y tal, esta versión va a seguir funcionando. Y si, por ejemplo, se nos cae la Wi-Fi y tenemos programado que a las 9 de la mañana este dispositivo se encienda para que nos haga un café o un té o algo, se va a seguir haciendo aunque se haya caído la red Wi-Fi, porque al final está comunicándose con el gateway directamente, ¿vale? En ese sentido. Entonces vamos a ir a automatización, vamos a dar así y aquí podemos elegir cualquier cosa, que yo le voy a dar, por ejemplo, manualmente, para que veamos las opciones que tiene este dispositivo. Yo le voy a dar a enchufe 2, que es el que tenemos. ¿Y qué opciones tiene? Pues como veis, en sí no tiene ninguna, pero después podemos encenderlo, apagarlo o encenderlo y apagarlo. Estas serían todas las opciones que tendríamos en cuanto al dispositivo Zigbee. Y eso sería todo. Si necesitáis si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme alguna cosa, me lo dejáis en la caja de comentarios. Yo os recomiendo encarecidamente este dispositivo mucho para cualquier cosa, porque al final tiene un consumo ínfimo. Podéis ponerlo, yo que sé, para un calentador de agua, para un calentador para poder ducharos, para haceros un té, para, por ejemplo, un ordenador, para cuando no esté encendido. Podéis utilizarlo para muchísimas cosas y no consume prácticamente nada y funciona muy pero que muy bien. Entonces os recomiendo muchísimo esta versión en cuanto a la versión Wi-Fi, incluso por encima también de la regleta Wi-Fi, que ya también hicimos la review. Y es que la regleta Wi-Fi no me gusta para nada, porque cuando tiene un pico de varias cosas encendidas incluso se me está apagando. Entonces yo compraría una regleta normal y le pondría a estos dispositivos, porque así es mucho más útil, porque además podemos activar y desactivar cada uno de los dispositivos todos a la vez. Podemos hacer un poco lo que queramos. Y bueno, no me enrollo más, así que si tenéis alguna duda os voy a dejar también el enlace en la descripción por si queréis comprarlo, y cualquier cosa me lo comentáis, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, otra vez disculparme por haber tardado tanto, porque llevo varias semanas sin publicar vídeos, he estado afónico, he estado malo y una serie de desgracias, por así decirlo. Así que nada, cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y espero que os haya gustado mucho este dispositivo, tal y como a mí. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.